Vamos con la agenda de los candidatos a la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó un mitin en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde abordó el tema del Tratado de Libre Comercio. Consideró que el propio presidente Enrique Peña Nieto es quien debe encabezar las negociaciones y buscar una entrevista con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estuvo de gira en Tabasco, donde se comprometió a hacer un gobierno honesto que beneficie a todos los mexicanos. De igual manera, enfatizó que de ganar el 1 de julio, trabajará en proyectos específicos que generarán paz, prosperidad y oportunidades para los mexicanos. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Colima, donde aseguró que está en tiempo de convencer a la ciudadanía para ganar la elección del 1 de julio. El candidato ofreció también llevar una estrategia integral de seguridad e impulsar el campo de la región con presupuestos multianuales y créditos. Por último, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, candidato independiente a la presidencia de la República, expresó que es el único aspirante presidencial que entiende los temas y problemas del campo, sector que dijo podría salvar a México. Con información de Héctor Mendoza, 21 Noticias.